Éxodo capítulo 34 y vamos a ver en este capítulo lo que se llama el pacto renovado. El pacto renovado. Ya casi estamos a final de año, ¿no? Y quizás algunos de nosotros ya comenzamos a renovar las placas del carro, ¿no? ¿Cuántos ya renovaron sus placas del carro? Qué bueno, ¿no? Qué hermoso es cuando les llegan el sticker, ¿no? Ay, qué bueno, ya renové las placas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos problemas que no nos damos cuenta de un ticket quizás de un estacionamiento, ¿no? Y no sabes acerca de eso. Y quizás de repente quieres renovar tus placas, estás en el DMV, en el Departamento de Motores y Vehículos, ¿verdad? Y qué grande es la espera, ¿no lo crees? Creo que ahí Dios nos empieza a dar un examen de esperar, ¿no? Y que tienes que agarrar tu ticket, tu número, y estás ahí viendo la televisión, ¿no? Y esperando ese número, esa oportunidad de poder renovar tus placas. Y después de quizás 4 horas en el DMV, no seas exagerado, ¿verdad? No sea tan exagerado, pastor, ¿verdad? Pero quizás ese tiempo, entonces, cuando es tu oportunidad, y ya vas a pagar, ¿qué te dicen? ¿Sabe qué? Usted no puede renovar las placas de su carro. Qué triste es, ¿no? Y dices, ¿por qué, no? ¿Qué hice, no? No, pues que tienes 50 tickets. No, tampoco estás exagerado, pastor, ¿verdad? Y más cuando le dicen que está en arresto. Y ahí se espanta uno, ¿no? No me ha pasado, Pero realmente vemos ahí, ¿no? Y comienzan a haber problemas en nuestra vida, ¿no? No podemos renovar. Y es un privilegio, ¿no? Tener un carro, ¿verdad? Y de poder renovar esas placas. Pero ahora vamos a ver aquí un pacto renovado. Y creo que es como un descanso. Cuando realmente, si tú puedes verlo así, cuando la persona del departamento de vehículos te dice, bueno, ya está todo bien, ya está todo pagado. Tenga sus estampillas, ¿no? Para ponerla en sus placas. Qué hermoso es, ¿no? Pero vamos a ver aquí lo que se llama un pacto renovado. Y es acerca del pueblo de Israel. Y creo que es solamente comenzando desde el punto que se acuerdan que ellos cometieron pecado de acerca de ese becerro de oro. Bueno, vamos a tomar esa historia, y no solamente eso, pero como Moisés bajó del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que hizo? Rompió las tablas, ¿verdad? Y qué triste es eso. Estaba enojadísimo Moisés. Pero ahora vamos a ver de qué se trata este capítulo. Y es un seguimiento de eso. Y en la primera parte del versículo 1 al 9, vamos a ver a Moisés, que una vez más se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Y vamos a observar ahora del versículo 1 al 4, cuando Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí otra vez. ¿Te acuerdas cuando regresas otra vez al departamento de vehículos? Otra vez a pagar el ticket y tantas cosas. Pero vamos a ver qué se trata aquí, ahora lo que es el pueblo de Israel. Y dice así el versículo 4, y leo de la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Se acuerdan que las primeras qué? Las rompió, ¿no? Pienso que a lo mejor se chivió Moisés. ¡Ay! Las que rompí, ¿no? Ahora te vas a alisar otras 2 tablas de piedra. Y dice, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí se como que le dijo a Moisés, ¿no? Las que quebraste, Moisés, ¿te acuerdas? O sea que le estaba dando otra copia, ¿no? Te voy a dar otra copia. Es como si estuviéramos en los tiempos de, bueno, te voy a imprimir otras tablas, ¿verdad? En este caso, bueno, pues era unas tablas de piedra. Y no es de que estaban en las cavernas, ¿verdad? Que estaban escribiendo a piedra, sino que realmente Dios lo hizo de esta manera. Y dice el versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Y dice, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. O sea que tiene que ir hasta el monte, hasta arriba. Y el versículo 3 dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. O sea, no tiene que haber nadie en absoluto.
ni siquiera animales. Y dice el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas. Ahí vemos la obediencia de Moisés, ¿no? Dice que alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Imagínense ahora el trabajo que Moisés tenía que hacer. Si se dan cuenta, al principio, él tenía que solamente subir, pero ahora estamos hablando que él va a subir con 2 tablas de piedra. No iba a ser fácil, ¿no lo crees? Ahora llevaba dentro de sus manos una carga. Pero vemos aquí, una vez más, Dios hablando con Moisés. Y aquí vemos cómo Moisés está actuando dentro de lo que nosotros podemos decir que él fue un mediador, ¿verdad? Él estaba siendo el mediador entre ¿qué? El pueblo y Dios, ¿no? Y estamos viendo aquí el trabajo que Moisés está haciendo. Ahora observemos el versículo 5 y 6. Y vamos a ver ahora la revelación de la presencia de Dios a Moisés. Y fíjate lo que dice el versículo 5 y 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él. Ahora aquí vemos algo interesante cuando dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Aquí vemos la nube mencionada y es sin duda la nube de gloria conocida como, no sé si has escuchado esta palabra, el Shekinah, como podríamos decir en español quizás, o lo que se dice en inglés, la Shekinah, la gloria. La Shekinah, la gloria. Esta nube se menciona también en varias partes en la Biblia. Es algo interesante porque no fue una nube como nosotros la vemos aquí, sales en el día y tú ves las nubes, sino que realmente esta nube, el Shekinah, es la gloria de Dios. Ahora te voy a dar unos ejemplos de cómo esta nube también se presentó en otros pasajes en la Biblia. En el capítulo 19 de Éxodo, 19:16, dice que cubrió el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba viendo desde una perspectiva lejana ese monte y estaban viendo también la nube? También en Éxodo capítulo 13 fue con Israel día a día. ¿Se acuerdan que iban en el desierto? Y la nube que los cubría. Éxodo 33, que lo vimos anteriormente, dice que estuvo ¿en dónde? En la tienda de Moisés. No en la tienda de donde venden candies, cosas así, no. En la tienda, en la casita de campaña donde Moisés vivía. Dice que Moisés estableció ese tabernáculo de reunión. Y cuando Moisés entraba, entonces esa nube estaba ahí, como lo vimos en el estudio anterior. También dice que llenó el templo de Salomón con gloria. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. Vamos a ir más adelante, en un tiempo, vamos a ver ese gran esplendor. También en el Nuevo Testamento, fíjate que en Lucas 1:35 dice que ensombreció la concepción de María de Jesús. También en Lucas capítulo 9 del 34 al 35 dice que estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Y también estará, escucha esto, y esta es una profecía, va a estar presente en el retorno de Jesús. Sabíamos que Cristo Jesús viene por su iglesia. Y tú lo vas a encontrar en Apocalipsis 1:7. Y esto va a ser en el futuro, no ha sucedido, pero vamos a ver esa nube. En Apocalipsis 1:7 se nos dice. Ahora observa aquí, más adelante dice que estuvo allí con él. De alguna manera Dios se apareció a Moisés en la nube, en el Sinaí. Y esto es lo que Moisés pidió cuando dijo, no sé si te acuerdas, en el capítulo 33:18 dice que te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué tan importante es eso para nosotros como cristianos? Pedirle a Dios
de la misma manera que Moisés. Muéstrame tu gloria. Ahora observa también en esta porción cuando dice proclamando el nombre de Jehová. Y esto significa que Dios reveló su carácter a Moisés. Y esto es cuando sucede, cuando Dios se revela a nosotros, entonces nosotros entramos en una actitud de adoración, de saber cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Y no solamente eso, pero más adelante cuando dice, y pasando Jehová por delante de él. Como Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera en Éxodo, en el capítulo anterior, dice que tú no puedes verme, pero el Señor le dijo, pero voy a hacer algo extraordinario en tu vida. Y dice que escondido en la hendidura de la peña, Moisés vio detrás de Jehová, por mucha la gloria de Dios que él podría soportar. Dios era para proteger a Moisés. ¿Por qué? Porque entonces él podía morir, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios. Ahora, así como también lo pidió en el capítulo 33, como lo he dicho. Ahora, observa más adelante en el versículo 6 y 7. Vamos ahora a ver la revelación del carácter de Dios a Moisés. Y dice, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Estoy leyendo en el versículo 6, en la segunda parte. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Escucha, estas palabras son tan importantes. Guarda misericordia. Y también dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí vemos cuando dice, proclamó. Dios dijo esto a Moisés, revelando que su carácter a Moisés por palabras. Y también observa las palabras, bueno, el nombre en sí, Jehová, Jehová, que en hebreo es Yahweh. No sé si has escuchado esa palabra. Este Jehová o Yahweh era el mismo nombre para Dios que Abraham, Isaac y Jacob conocían. Y esto no era una revelación de Dios. Dios se presentó a sí mismo como el Dios eterno e inmutable. Estas palabras son bien importantes. Misericordioso y piadoso. Dios es un Dios de misericordia. Y una mejor traducción para la palabra misericordia, ¿saben qué es? Lleno de compasión. Un Dios lleno de compasión. Y nosotros lo vemos también a través de las Escrituras. Pero alguien dijo esta palabra un poquito más interesante. Es el que se lamenta tiernamente. Dios es el que se lamenta tiernamente. Ahora, observa también que dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que, en otras palabras, Dios es ¿qué? Paciente, ¿no? Dios es paciente, porque si no fuera paciente, creo que ya hubiera borrado a todo ese pueblo y comenzado algo con Moisés. ¿No lo crees? Sin embargo, no lo hizo. Él no tiene, como dicen por ahí, mecha corta, ¿verdad? ¿Se han oído esa frase? Ese gallo es de mecha corta, ¿verdad? Explota rápidamente. Es paciente para con nosotros. Y aquí cuando dice que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, rebelión y pecado. Y aquí observamos que Dios muestra su bondad hacia nosotros con su carácter de ¿qué? De misericordia.
Misericordia es la que nosotros necesitamos día a día. Cuando observamos nuestras vidas, cuando comenzamos o aún así cuando terminamos un día y vemos que nosotros necesitamos la misericordia de Dios por todas las cosas que hemos cometido, que hemos errado. Ahora observa ahora versículo 8 y 9. Vamos a ver aquí, Moisés reacciona a la revelación de Dios. Y dice así, versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué pasó? Bajó la cabeza hacia el suelo y ¿qué? Adoró. Realmente cuando nosotros vemos el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿saben lo que sucede? Nos postramos y adoramos. Esa es una actitud de adoración. Cuando nosotros estudiamos o hacemos un pequeño exordio de lo que es, o un estudio profundo acerca de la adoración, se dice que adoración, uno de los significados es que tú te postras sobre el suelo y adoras a Dios. Es postrarse. Y aquí vemos que dice que Moisés, ¿qué pasó? Bajó la cabeza, ¿verdad? Quizás a veces en las películas, cuando vemos en aquellos tiempos, en los tiempos medievales, ¿recuerdan? Que vemos que cuando va el rey y sale, todos tienen que agachar su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo haces, ¿puedes qué? Pueden matarte. Sin embargo, aquí vemos a Moisés que dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y eso nos pasa a nosotros cuando vemos el carácter de Dios en la palabra. Eso es lo que sucede. Vemos que Dios es misericordioso, lleno de compasión, es paciente y entonces bajamos la cabeza. Y aún así podemos decir, yo no soy digno. Sin embargo, vemos aquí que Moisés adoró. Versículo 9 dice, y dijo, sí ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Aquí Moisés está reconociendo que está lidiando con un rebaño duro, ¿no? Como aquel pastor que saca al rebaño a pastar. ¿Y qué es lo que sucede? Hay unos animalitos que no son muy fáciles de controlar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido pastores de rebaños? ¿O han tenido la experiencia? Yo tuve una experiencia en México, cuando iba a la ciudad de Puebla. Me juntaba con mi amigo Serafín. Y Serafín no le daba miedo a los animales, ¿verdad? Y tenían unos animalotes grandotes. Y dije, man, estos guys van a salir a pastar y ¿cómo le vamos a hacer? Sin embargo, él los sacaba y algunos que se rebelaban. Y nosotros tratando de llevar a todo este rebaño a un buen pasto. ¿Sabe lo que hacían? Se iban a una dirección que cuando tú observabas, estaban en un pasto que no era tan agradable. Y de la misma manera, el Señor quiere de nosotros darnos lo mejor. Sin embargo, a veces somos como aquellas ovejitas que cuando tienes un corral y sacan su cabecita del otro lado y dice, bueno, qué tonta esta oveja. ¿Por qué no come de lo que hay dentro del redil? En lugar de tener afuera su cabeza y comer tratando de agarrar lo más que se pueda de quizás alguna maleza que no es buena. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el lobo feroz, ¿verdad? Y se la come, ¿no? Y eso es lo que sucede. Yo iba a decir el hombre lobo. Pero no, así pasa. Así pasa en la vida cristiana también. El Señor nos quiere poner en buenos pastos. Sin embargo, nosotros a veces estamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Somos de dura cerviz. Y continuando en el versículo 9 dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomanos por tu heredad.
Y de la misma manera como aquel pastor, viene Jesús y agarra esa oveja y la saca de esa orilla del redil. Y la trae a un lugar seguro. No es de que le da una patada y dice, se quiere ir, pues que se vaya, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Y dice que perdona nuestro pecado. Ahora, vamos a observar en la segunda parte, del versículo 10 al 28, vamos a ver la renovación del nuevo pacto. Y dice así, y vamos a comenzar del 10 al 11, lo que Dios hará con Israel. Estamos observando que Moisés está intercediendo por el pueblo. Y ahora vamos a ver lo que Dios le dice. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas. Subraya eso, porque realmente Dios nos está hablando también como cristianos. Dios quiere hacer de la misma manera un pacto. Dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Imagínate, qué tan grande es esto. Qué tremendo, ¿no lo crees? Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y Él quiere hacer ese pacto con nosotros. Dice Dios, quiero hacer maravillas en tu vida. Maravillas que quizás en tu mente no puedes entender. Se dice en versículo que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Él tiene lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios son mejores. Yo te voy a decir esto cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú seas el que gobierne mi vida. Y vas a ver esas maravillas en tu vida. Lo que Él va a hacer. Dice la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Dice, lo que yo haré contigo. ¿Lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Si realmente nosotros creemos esto, Dios aquí está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer cosas maravillas. Es la obra de Jehová. Va a ser algo tremendo que voy a hacer contigo. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Es confiar, tener fe en que Dios va a hacer ese trabajo. Versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. Ahora, escucha esto, dice guarda. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, de delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y a todos los feos, ¿no? Pero vemos aquí una cantidad de grupos que estaban en contra de Israel. No él dijo, bueno, pues nada más te voy a ayudar en cierto tiempo y ya lo demás, pues, ahí te encargas. No. Aquí está diciendo, guarda lo que yo te mando hoy. Y dice, y aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo y todos esos grupos. Y entendemos que entonces Dios está protegiéndonos. Y aquí cuando dice yo hago pacto. Este era el pacto de Dios, el cual se invitaba a Israel a formar parte de este. Dios va a hacer maravillas y Él va a mostrar su gloria a través de las grandes cosas que Él haría entre ellos. Y los va a hacer. Pero es muy importante para nosotros, hermanos, como cristianos, creer eso. Y realmente aferrarnos a Dios. Y Señor, aquí estoy.
Pensemos en realmente en cómo Moisés estaba intercediendo, hablando con Dios. Y creo que es bueno para nosotros también poder platicar con Dios y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida. Haz en mí maravillas. ¿Para qué? No para mi gloria, sino para que el Señor sea exaltado. Ahora, observa versículos 12 y 16 ahora. Israel se debe de qué? De separar de los cananeos. Es importante esto. Primeramente Dios dice guarda. Pero ahora observa esta palabra separar. Y dice así el versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero, en medio de ti. Tenemos que entender esto, tenemos que guardarnos del mundo, de esa alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Ahora fíjate el versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y te invitarán, y dice, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es bien importante entender esto. Aquí cuando dice derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, cortaréis. Subraya estas palabras, derribar, quebrar, cortar. La cultura de los cananeos era tan corrupta que ellos estaban más allá de la redención. Dios no quería que Israel asumiera ninguna de las prácticas pecaminosas que se encontraban en la cultura de los cananeos. Dios no quiere que nosotros nos juntemos con el mundo, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que ya no le voy a hablar a mi vecino porque no es cristiano. No es eso. Estamos viviendo en el mundo, pero no debemos de contaminarnos con el mundo. ¿Se acuerdan cuando José, en el capítulo, en la vida de José, cuando él estaba en Egipto y cuando vino esa hambruna, dice que se trajo a su familia, porque su familia estaba también sufriendo por eso. Y cuando se dieron cuenta que era José, entonces José le dijo al faraón, ¿sabes qué? Pues traigo a mi familia con nosotros. Pero me gustaría que ellos estuvieran en Gosén. Y le dijo a sus hermanos, a su familia, ¿saben qué? Cuando vengan, díganle al faraón que ustedes son pastores, ¿verdad? Entonces vinieron y le dijeron eso, bueno, nosotros somos pastores. Entonces José le dijo al faraón, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no se radican en la ciudad de Gosén? Y están ahí. Y el faraón aceptó fácilmente. ¿Saben por qué? Porque los egipcios aborrecían a los pastores. Muy fácil. Pero lo que se hizo es que Dios mantuvo al pueblo de Israel separados de los egipcios. ¿Para qué? Para que no se mezclaran entre ellos. Para que ellos fueran una nación totalmente del pueblo de Israel. Y es por eso que ellos
tomaron esa ciudad de Gosén. Y de la misma manera nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero no debemos ser parte del mundo. Y lo que quiero decir es de no contaminarnos de lo que es las cosas pecaminosas que hay en el mundo. Creo que la vida está cambiando totalmente, drásticamente. La tecnología avanza a su máximo, ¿verdad? Ya ni sé qué iPhone es, ya ni sé, creo que si yo digo el 8, a lo mejor me dicen, ya está muy viejo, ¿no? Ya perdí el número de iPhones, ¿verdad? Y ya cuando digo Facebook, ya soy un hombre viejo también, ¿verdad? Ya a ver si digo Instagram, ya hasta me da miedo, a ver, pienso que van a decir también, ya soy viejo, ¿verdad? No sé, pero ven que tanto la tecnología avanza a su máximo. Lamentablemente, esa tecnología es mal usada. Y vemos ahí qué tan accesibles son recibir cosas que son malas ante los ojos de Dios. Y vemos también que aún así la adolescencia, la juventud se está contaminando a su máximo. Cosa que antes, 20 años atrás, quizás 30 años, no era tanto. Pero yo pienso ahora en los últimos 10 años, la tecnología ha avanzado, pero ¿sabes qué? El pecado también ha avanzado drásticamente. Viendo también las películas, a veces las películas ya ni sabes si son PG-13 y a veces ya hasta las familiares ya hasta te ponen a dudar, ¿no? Que si es posible verlas o no verlas, ¿no? Y tantas cosas. Pero vemos cómo el pecado está avanzando, pero Dios nos dice que debemos nosotros cortar todas esas cosas. Ahora, ¿sabes por qué? A veces cuando nosotros compartimos con personas no cristianas, ay no, es que tantas cosas, tantas leyes y tantas no debes de hacer, ¿no? No sé si has platicado con alguien así. Ay, es que no quiero. Y realmente lo que yo puedo deducir es que no quieren porque ellos se sienten que amarrados, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lo que uno no entiende es que todo esto es para protección de nosotros. Dios diseñó estos mandamientos para protección. Y no es de que el cristiano no puede estar feliz o Dios no hizo este mundo para... Y cuando digo mundo, no estoy hablando de las cosas pecaminosas, pero estoy hablando de que Dios hizo la vida para nosotros, viéndolo en un punto y una perspectiva que fue bueno para Dios hacer las cosas. Sin embargo, el pecado entró en el mundo y todo se distorsionó. Pero Dios quiere de nosotros también vivir una vida de gozo. Pero aquí vemos que dice que nosotros debemos de derribar altares, quebrar, cortar imágenes de acera. No debemos de qué? De mezclarnos con los cananeos. Y te voy a decir algo cuando dice aquí, porque fornicarán en pos de sus dioses, observa ahí más adelante, y dice, y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y aquí había una conexión definitiva entre la adoración de los dioses cananeos y la inmoralidad sexual. Muchos de los dioses cananeos eran dioses de la que, de la fertilidad, y eran adorados con ritos de prostitución y sexo. Ahora, estamos hablando estos dioses cananeos que yo estoy observando en nuestros tiempos, que estamos viendo ahora que los cananeos están alzando una vez más. ¿Por qué? Por todas las cosas que nosotros podemos ver a través de las redes sociales, de toda esa inmoralidad sexual que hay, de esos dioses cananeos de la fertilidad. Y dicen que hacían con ritos de prostitución y sexo.
Qué difícil es. Qué difícil es. Versículo 7, ahora vamos a ver. Israel debe renunciar a la idolatría. Primeramente nos dice, tienes que separarte de todo eso. Pero ahora vamos a ver esa renuncia. Y dice así el versículo 17, no te harás dioses de fundición. No te harás dioses de fundición. Aquí vemos la repetición de este mandamiento, así como lo dijo en Éxodo 20. Y esto tenía un significado especial a la luz del desastre del becerro de oro. Y es por eso que aquí Dios mencionó eso. Ninguna imagen de fundición se podría acercar en mostrar, escucha esto, en mostrar la gloria de Dios. Ni siquiera en el sentido de la gloria parcial que Moisés vio en el monte Sinaí. Voy a leer esto porque es tan importante y entender. Ninguna imagen de fundición se podría acercar en mostrar la gloria de Dios. Y es tan importante también porque a veces nosotros observamos ese tipo de imágenes de fundición, tratando de levantar el banner que todo esto es de Dios, ¿verdad? Últimamente he estado observando una iglesia que está invitando a otros, y voy a decir sectas, y otras religiones, para buscar a Jesús en otras religiones. ¿Qué? ¿Cómo puedes invitar a una persona, a un musulmán, a una persona que, y tratar de buscar a Jesús en todo eso? Y vemos todas esas creencias distorsionadas. Esa sería una imagen de fundición para acercar y mostrar la gloria de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. No debemos de hacer dioses de fundición. Ahora, versículo 18 dice, Israel debe mantener la fiesta de los panes sin levadura. Y dice así, versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste ¿de qué? De Egipto. Aquí la fiesta de los panes sin levadura se mencionó primero en Éxodo capítulo 12. Y esta fiesta, escucha esto, habla de la pureza que Dios deseaba entre Israel para él. Cuando tú escuches la fiesta de los panes sin levadura, estamos hablando de ¿qué? De pureza. Nosotros tenemos que estar ¿qué? Puros delante de Dios. Es por eso que dice panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo de ¿qué? De pecado. Y es por eso que dice que nosotros debemos de guardarnos. ¿Cuántos días? 7 días. No hay 8 días, ¿verdad? Son 7 días. Debemos de estar puros. Ahora, versículo 19 al 26, vamos a ver varias leyes y el consagrarse a Jehová. ¿Te das cuenta cómo va trascendiendo esta historia? Primero Dios nos dice, es el pacto renovado, pero dice, tenemos que guardarnos, tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos. Y dice que nosotros también tenemos que, no debemos mezclarnos. Pero ahora vamos a ver estas leyes. Y dice el versículo 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho.
Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día, ¿qué? Descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Versículo 24. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que no tenían que dejar nada? Vemos aquí un poco de la historia anterior. Versículo 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso también lo vimos en los versículos anteriores. Y aquí estamos viendo que Dios está repitiendo las leyes en cuanto a lo que es los primogénitos. Si quieres indagar un poco más, observa lo que es el capítulo 13 y capítulo 22. Y aquí cuando dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aquí la idea es de que todos deben de tener algo en que trabajar y algo que dar a Jehová. Y solamente cuando dice aquí, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor. Entonces estamos hablando, para resumir, que Dios mandó que en 3 fiestas de cada año. ¿Y cuáles son las fiestas? Bueno, número 1 es la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada israelita varón debía de juntarse delante de Jehová. Y aquí Dios prometió una protección sobrenatural para un Israel obediente. Y una vez más, si quieres indagar un poco más acerca de esto, observa lo que vimos en el capítulo 23. Y porque ya no queremos repetir, ya lo vimos anteriormente. Ahora, versículo 27 y 28. Ahora vamos a ver que se le ordena a Moisés a escribir y es sostenido milagrosamente en el Sinaí. Y dice así, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, que conforme a estas palabras he hecho, pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Imagínate, 40 días y 40 noches, sin comer, ni beber. Tremendo, ¿no? O sea, había quedado bien delgadito, ¿va? Pero bueno. Pero vemos aquí que escribió que en tablas las palabras del pacto. Y vemos aquí los 10 mandamientos. ¿Y se acuerdan cuando vimos el tabernáculo? Bueno, estas tablas son las que pusieron en el arca del pacto. Ahí estas fueron las tablas que pusieron ahí. Lo podemos nosotros ver en Deuteronomio también, capítulo 10:5. Y por último, en la última parte, en la parte número 3, ahora vamos a ver el rostro brillante de Moisés. ¿Ah? Es como cuando tú metes una prenda sucia a la lavadora, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que está brillante, ¿verdad? Y vamos a ver, dice versículo 29 y 30. El rostro de Moisés brilla cuando él baja del monte Sinaí. Y dice así. Y aconteció que
descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. No fue por un make-up, ¿verdad? Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, imagínense. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Pónganse a pensar, ese rostro de Moisés. ¿Qué te echaste de Moisés? ¿Ah? ¿Será el champú Caprice? ¿Ah? ¿Recuerdan el champú Caprice? Pero vemos ahí que el rostro de Moisés brillaba y él no sabía, él estaba bajando con esas 2 tablas. Y llega Aarón y sus hijos y ven a Moisés y se espantan, ¿verdad? Tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Y sabe lo que pasó? Esta fue la comunión cercana con Dios que afectó físicamente a Moisés. Su rostro tenía una apariencia brillante, el cual era tan notable para los líderes y el pueblo de Israel que tuvieron miedo de acercarse a él. Y vemos aquí que Moisés no sabía, ¿verdad?, que su rostro brillaba. Y aquí vemos también algo genuino y profundo de Moisés, que era un hombre humilde. Eso lo observamos en Números 12:3. Ahora vamos a ver 31 y 32. Ahora Moisés relata el pacto de Dios a los líderes. Dice, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. ¿Te das cuenta? Hay ese quizás temor de los líderes también. Y creo que eso sucede cuando nosotros aprendemos más de la palabra de Dios. Creo que dentro del liderazgo, aún así dentro del ambiente familiar, quizás más que un temor, creo que es ese respeto a la persona. ¿Por qué? Porque ha tenido ese encuentro con Dios a través de la palabra de Dios. ¿No lo crees? ¿Y qué es lo que pasa? Vemos a un hombre lleno de ¿qué? De sabiduría. No de sabiduría de él mismo, pero de la sabiduría de la palabra de Dios. Y tú ves y tú dices, wow, ese hombre es un hombre de Dios. Y hay temor. No sé si te ha pasado que en el trabajo tú les compartes de la palabra de Dios. Y pues te dicen aleluya, te dicen, no sé, te hacen burla también. Yo cuando estaba en el trabajo, ahora trabajo solo, ¿va? Pero cuando tenía mis trabajadores también, cuando les compartías de la palabra de Dios, se burlaban de ti. Pero ¿sabes qué? Llega un tiempo en que empieza a tornarse totalmente diferente. Cuando tú los invitas a la iglesia, ellos se burlan y tantas cosas que tú puedes ver y hacer y cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando llega un tiempo difícil en su vida, ¿saben a quién acuden? A ti. ¿A quién? Porque ellos ven algo diferente. Ellos ven un resplandor. Ellos ven totalmente que a Dios en ti. Y ven ese resplandor que tú ni siquiera ves también. Tú estás ahí trabajando y de repente llega alguien contigo. Mira, quiero compartirte de esto. Es esa persona que en un tiempo se burló de ti. Y entonces comienza a compartirte del problema que él tiene. Y tú dices, ¿y ahora por qué? A mí, ¿no? Si él se burlaba conmigo. Pero ¿sabes qué? Te das cuenta que es ese resplandor que sucede en tu vida. Y cuando no hay un resplandor, ni siquiera se te acercan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ven como una persona normal. Pero realmente cuando ellos ven ese resplandor, ese brillo en ti,
entonces hay temor, hay un respeto en ti. Y tú comienzas a ministrar a la persona. De la misma manera que Moisés, cuando Aarón y los hijos de Aarón vieron a Moisés, dice que tuvieron miedo. Y Moisés llegó y compartió con ellos lo que Dios había hecho y lo que él quería que hicieran. Y creo que es bueno para nosotros entender eso. Nosotros debemos ¿de qué? De brillar. La pregunta es, ¿brillamos? O opacamos, ¿verdad? Ay, vete para allá porque tú opacas este lugar, ¿no? Sino que nosotros debemos de brillar. Brillar así como Moisés brilló. ¿Y saben cómo brilló él? Cuando tuvo un encuentro con Dios. A través, en esa ida, cuando estuvo en el monte Sinaí. Y Dios quiere que nosotros brillemos como cristianos. ¿Cómo? Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios. Estamos en esa palabra y cuando tú dices, wow, eso es interesante. Y entonces tú sales y la gente te ve brillando. Ahora, observa lo que dice 33 y 35, dice que el velo en el rostro de Moisés. Dice versículo 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. O sea que tenía un velo y ¡pum! Se lo puso. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Versículo 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea que Moisés ahora tenía un velo. Ahora, lo interesante aquí, cuando dice que puso un velo sobre su rostro, podemos ver, y quizás es fácil de pensar que Moisés usaba un velo para que el pueblo no tuviera miedo de acercarse a él, ¿verdad? Por lo que Aarón y sus hijos vieron. O que el propósito del velo era el proteger a otros del glorioso resplandor del rostro de Moisés. Pero aún el apóstol Pablo explicó el verdadero propósito del velo. No el esconder el resplandeciente rostro de Moisés, sino para que la gloria que disminuía de su rostro no fuera observada, ya que la gloria se estaba disipando. O sea que llegaba un momento que ese brillo disminuía en el rostro de Moisés. Y lo que no quería es que ellos pudieran darse cuenta de eso. Pero creo que es importante para nosotros de estar constantemente brillando, ¿verdad? Y de mantenernos en ese brillo. De poder nosotros adentrarnos a la palabra de Dios. Y que la gente no pueda ver ese lado en nuestras vidas. De poder, así como vemos y como Pablo lo dice, ver la gloria que se estaba disipando, que se estaba disminuyendo, desvaneciendo. Sino que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y mantenernos ahí con ese brillo. Y creo que es importante para nosotros estar así, brillando por Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ahora, no quiero que salgamos aquí agüitados, ¿verdad?
Pero pensemos que el pacto es renovado y que Dios es paciente para con nosotros. Y cuando tú dices, "Man, he fallado una vez más. Por más que intento esto, fallo otra vez más". Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios lleno de misericordia, como lo vimos al principio. ¿Se acuerdan? Lleno de compasión. Eso es muy bueno. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es decir, ¿sabes qué? Muévete en el lugar donde estás. Corta, destruye. Esas palabras son tan importantes para nosotros como cristianos, porque cuando nosotros no cortamos, no destruimos, entonces no podemos salir de ese lugar. Y no solamente eso, pero dice, sepárate de las cosas. Sepárate, y lo que dice separarte es de que ya no estés en esa situación. Separarse de esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere revelarse a nosotros. Y entonces lo que va a suceder es esto. Cuando nosotros nos separamos de todas esas cosas, hacemos ese paso, entonces Dios se revela a nosotros. Y de confiar de lo que Dios está haciendo también en nosotros. Él está haciendo un cambio en nuestra vida. Pero lo que quiere Dios de nosotros es no juntarnos, no ser partícipes de esos ritos también. Como en lo que vimos aquí, los cananeos hacían con sus dioses. Sino que realmente podamos nosotros que estar en la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, en la palabra de Dios es la que nos limpia. Y cuando nosotros observemos más acerca del tabernáculo, se dice que los sacerdotes se iban al lavacro, ese mueble que era una fuente de agua, y se dice que se lavaban ahí, era lo primero que tenían que hacer. Y nosotros como sacerdotes tenemos que lavarnos por medio de la palabra de Dios. Muchas veces cuando invitamos a alguien a la iglesia, dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero. Yo quiero estar primeramente bien para ir a la iglesia. No, nunca vas a hacer eso. Nunca vas a lograr lo que vas a hacer. Pero ¿sabes que una vez un amigo que usaba drogas, lo invité? ¿Y sabe lo que me dijo? Me gustó mucho la respuesta. Me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero estar limpio. Ahora, si estamos hablando de un drogadito, su término limpio era de que quería estar fuera de la droga, ¿verdad? Porque eso era de ser limpio, ¿verdad? Pero más que eso, es de una limpieza espiritual interna. Todo tiene que ver dentro de nosotros, no de lo exterior. Muchas veces la persona que es adicta a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a todas las cosas pecaminosas, el problema es que ellos tratan de lidiar externamente las cosas. Y que voy a hacer una promesa de una semana de no tomar, ¿verdad? Bueno, una semana, vamos a comenzar, ¿verdad? O una promesa de 5 meses o de 1 año y cosas así. Pero ¿sabes qué? Al segundo día ellos están siempre con esa tentación. Están lidiando con ese problema. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros, así como Israel, que se puso de luto, de decir, ¿sabes qué? No es lo externo, es lo interno que yo tengo que arreglar.
de poder tener esa relación con Dios, de despojarme del hombre viejo y entonces trabajar y ser ese hombre nuevo que Dios quiere. Lamentablemente, como cristianos, nos despojamos, pero no nos ponemos, ¿verdad? En la palabra se nos dice, despójate del hombre viejo. Dice, quítate esa vestimenta sucia. Pero dice que te tienes que poner ahora esa nueva vestimenta. Lamentablemente, queremos como cristianos estar desnudos, ¿verdad? Y estamos viviendo en una vida miserable. Porque tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Hermanos, realmente Dios es un Dios de compasión. Es un Dios paciente. El Señor quiere hacer maravillas en nosotros. Cosas grandes. Cosas que en nuestros pensamientos no están. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en eso. Y de saber que Dios está trabajando. Y cuando Él trabaja, Él trabaja. Y no deja obras terminadas. No sé si has visto obras cuando no se terminan. Qué feas, ¿no? Más cuando vivimos en México, lamentablemente, ¿no? Híjoles, una obra cuando está nomás la casa a medias, dice, bueno, pues el segundo piso pues todavía no está, pero ahí está la casita, ¿no? Pero Dios no es un Dios que deja la obra así, con el material alrededor, echándose a perder. Dios trabaja y está trabajando en tu vida. Solamente deja que el Señor haga más en ti. Que nosotros podamos guardarnos, estar separados de las cosas del mundo. Y entonces Dios se va a revelar en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vemos este capítulo tan interesante, Señor, de ese pacto renovado, Señor. Vemos la misericordia, Señor, la compasión, Señor. Tu gracia también, Padre. Y Padre, sabemos que tú trabajas también en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y simplemente queremos nosotros estar separados, Padre, de cualquier Dios, Padre, que obstruye, que destruye nuestro camino, Señor, y romper esa relación contigo, Señor. Pero Padre, como cristianos queremos hacer ese paso, Señor, radical, de poder decir ya no más. Se trata de algo interno y no algo externo, Señor. Padre, guíanos ante todo, Señor, y si hay alguien aquí lidiando con problemas, situaciones, Padre, sé con él, Señor, derrama su amor, tu paz, Señor. Y Padre, que podamos salir de este lugar sabiendo que tú estás bajo construcción, Señor. Mientras tanto, Señor, te pedimos que podamos continuar, Señor, en la lectura de tu palabra, de poder escribir, Señor, estar listos para lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros personalmente, Señor. Padre, te pido por las familias aquí, por los hijos también, Señor. Que Padre, aún así como líderes, Señor, que nuestros hijos puedan ver nuestros rostros brillando, Señor. Y que ellos también puedan brillar en un tiempo, Padre. Gracias, Padre, por este estudio y gracias por tu palabra. Y Padre, queremos salir listos, Señor, para una batalla más, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puestos de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.